Es un gusto saludarlos desde Uruguay, ese pequeño país al sur de América que tiene una enorme trayectoria en materia de accesibilidad. El camino recorrido por Uruguay en accesibilidad se centra fundamentalmente en la normalización técnica y merece ser destacado el compromiso del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, UNIT, que desde 1988 continúa tan vigente como el primer día. Desde hace 30 años y de manera ininterrumpida, el Comité Especializado de Accesibilidad de UNIT viene desarrollando normas técnicas, herramientas esenciales para generar entornos construidos, urbanos y edificaciones accesibles, es decir, que contemplen a la mayor cantidad de personas posible. Las normas técnicas, por el ámbito en el que se desarrollan, son documentos de aplicación voluntaria. Sin embargo, pueden ser declaradas de obligado cumplimiento si son referidas en leyes y o reglamentos. Desde 2010, en Uruguay, las normas técnicas UNIT sobre accesibilidad se encuentran referenciadas en la Ley 18651 y en las disposiciones referentes a la accesibilidad para todas las personas en los espacios urbanos y en las edificaciones en la Intendencia de Montevideo, la capital del país. Desde 2002, en el marco de un convenio promovido por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y con integración tripartita con UNIT y la Intendencia de Montevideo, se ha propiciado e incluido la referencia de las normas técnicas de accesibilidad en la reglamentación y sus consecuentes actualizaciones. Esta referencia a las normas técnicas proporciona beneficios tales como garantizar la actualización continua teniendo en cuenta el ámbito en el que se generan las normas, posibilitar una amplia participación de la sociedad y los sectores involucrados en la elaboración, revisión y adopción de las normas técnicas, entre los que se incluye el mecanismo de consulta pública, facilitar su aplicación. En este sentido, en UNIT, las normas técnicas de accesibilidad se encuentran a disposición sin costo alguno. Transcurrido ya un tiempo desde la implementación, la referencia a las normas técnicas en la reglamentación y la estrategia de involucrar a distintos organismos ha resultado ser un ejemplo de buena práctica que enriquece y aporta un gran valor, en particular en los edificios residenciales. La disposición de que todos los espacios comunes sean accesibles garantiza la visitabilidad y con la incorporación de conceptos como la convertibilidad se posibilita ejercer el verdadero derecho de todas las personas a la vivienda, en tanto la capacidad de elección del lugar para vivir y la facilidad de adaptación cuando surge la necesidad de la accesibilidad por parte de alguno de sus habitantes se amplían. Con la experiencia en Uruguay, queda demostrado que la participación de los sectores involucrados en la elaboración de las normas y la aplicación efectiva de la accesibilidad a través de la reglamentación enriquece la normalización técnica. Por eso, aspiramos a que la propuesta de la participación activa de los países miembros de la UIA a nivel internacional pueda concretarse para el enriquecimiento de la normalización técnica sobre accesibilidad y su aplicación nacional e internacional en pos de una sociedad mejor para todos. Para finalizar, es un gran honor para mí presentar al arquitecto Eduardo Álvarez, pionero de la accesibilidad en Uruguay, quien desde principios de los años 80 y de manera ininterrumpida ha desarrollado una amplia trayectoria referida a la accesibilidad. Algunas de las actividades son su integración del Comité Especializado de Accesibilidad de UNIT desde la primera reunión en agosto de 1991, la presidencia que ejerció desde el inicio en 2001 hasta la concreción de la primera norma internacional de accesibilidad del subcomité 16 del Comité Técnico 59 de la Organización Internacional de Normalización de ISO, la fundación hace 22 años, junto con arquitectos de España, Colombia y Brasil, de AIA Arquitectura y Accesibilidad, y la integración de la Comisión de Accesibilidad de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay desde su creación en febrero de 2000. Y acá es oportuno destacar que la creación de la comisión se realizó atendiendo una propuesta de la UIA con relación al programa de trabajo que en aquel entonces se llamaba Arquitectura y Discapacidad. Les deseo muchos éxitos en este foro de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias. El planteo que haremos por Uruguay sobre normalización técnica como soporte universal de la arquitectura para todos se apoya en la idoneidad, capacidad de difusión y estructura presencial internacional de las diferentes regiones de la Unión Internacional de Arquitectos. Tal capacidad es clave para el objetivo esencial de este planteo, que requiere potenciar la participación de cada país en el proceso de normalización técnica sobre accesibilidad, regido por directivas de la Organización Internacional de Normalización, ISO. La UIA tiene una alianza con el Comité Técnico sobre Accesibilidad de ISO. Se trata de fortalecer esa alianza y establecer una vinculación y participación activa a través de los respectivos organismos nacionales de normalización en los procesos de generación y revisión de normas técnicas sobre accesibilidad. La participación amplia y económicamente viable se facilita mediante el soporte tecnológico actual, que posibilita el desarrollo de actividades colectivas por medios de comunicación electrónica sin requerir presencialidad física. El primer objetivo, por medio de la participación de todos los países, es enriquecer la generación de criterios y parámetros consensuados a nivel internacional en la arquitectura para todos, mediante el tratamiento de nuevos aspectos y la revisión de normas técnicas ya existentes sobre accesibilidad. Tal enriquecimiento se debe nutrir de una vertiente amplia que cubra las diversas realidades determinantes y variantes de toda la población del mundo. Un segundo objetivo, en consecuencia, es que se proporcionen pautas consensuadas auténticamente universalistas, que soporten su aplicación en las ordenanzas de diseño, construcción y gestión de un medio accesible para todos, sin fronteras ni omisiones esenciales a nivel internacional, regional y local. En suma, es un procedimiento idóneo para universalizar las disposiciones necesarias que viabilicen una arquitectura auténticamente para todos. Implica un proceso arduo, pero fructífero, para lograr un alcance auténticamente global en el resultado. La modalidad presencial en el funcionamiento de los comités de ISO limitó antes, en cierta forma, la participación de países en desarrollo en los comités de ISO sobre accesibilidad por el alto costo de desplazamientos de los representantes de cada país para poder hacerlo. Los avances tecnológicos recientes, como decíamos, y en particular la incidencia de la pandemia COVID-19, lograron acelerar la implementación de mecanismos de participación por medios de comunicación electrónica no presencial, que se han generalizado en este momento y podrán mantenerse. Este hecho hace pensar que es el momento oportuno para potenciar la participación de los países en desarrollo en el proceso de revisión, que es permanente, así como en el desarrollo de nuevos ítems de normas técnicas con hondo contenido social y cultural, como es la accesibilidad. Esto implica un proceso, lleva tiempo, pero hay que trabajar en esto en paralelo junto a otros aspectos culturales y políticos también prioritarios. Aunque las normas técnicas ISO y de sus regiones y países miembros son de aplicación voluntaria, es posible instrumentar su cumplimiento obligatorio. Es necesario la aplicación de estrategias adecuadas que propicien la generación y definición de leyes y reglamentaciones nacionales, locales o particulares que refieran a normas técnicas. El proceso implica, primero, propiciar la vinculación de los colegios o sociedades de arquitectos con el Organismo Nacional de Normalización, miembro de ISO,
si esta vinculación aún no existe en el país. Segundo, propiciar la creación de un comité de accesibilidad en tal organismo nacional de normalización, un comité espejo de ISO, si aún no existe en el país, y la designación de delegados del colegio o sociedad de arquitectos correspondiente para integrar el mismo. Tercero, proponer la vinculación de esos comités de accesibilidad con el Comité de Accesibilidad de ISO y su participación como miembros P, es decir, miembros participantes en las actividades de normalización nueva o revisión. Cuarto, proponer el análisis de la norma ISO 21542, actualmente en vigencia, por parte de esos comités de accesibilidad de cada país, con mira en su adopción como norma nacional con las condiciones de alcance y particularidades que se resuelvan a nivel local. Quinto, proponer también, por ejemplo, la participación de esos comités de accesibilidad como miembros P en el grupo de trabajo número 4 que está estudiando una nueva norma técnica internacional sobre accesibilidad al patrimonio cultural, cuyo trabajo se está iniciando actualmente, así como en nuevas propuestas normativas sobre accesibilidad en ISO. Sexto, propiciar por parte de ese comité de accesibilidad la generación de una norma técnica nacional sobre accesibilidad al medio físico, basada en la norma técnica internacional e incluyendo aspectos determinantes específicos sobre condicionantes diferenciales locales, si esto aún no existe en el país. Séptimo, gestionar en los organismos de normalización de cada país que las normas técnicas nacionales se entreguen gratuitamente a quienes las requieran por sus tareas, considerando su trascendencia cultural y social. Esta es una buena práctica de responsabilidad social que aplica el Instituto de Normas Técnicas en el ámbito local. Y lo importante es la aplicación. Hablamos de aplicación de estrategias adecuadas que generen y complementen la definición de leyes nacionales y reglamentaciones nacionales, locales o particulares que refieran a tales normas técnicas nacionales en el marco de ISO. Presentamos aquí la aplicación de estrategias adecuadas presentamos aquí un ejemplo de buena práctica en Uruguay. Como una primera síntesis, decir que la Ley Nacional 18.651 de 2010 refiere la norma técnica UNIT 200 en vigencia, que también se refiere en la ordenanza sobre accesibilidad y rige en Montevideo, según resolución 868 de 2022, cuya aplicación nacional se gestiona en el Congreso de Intendentes. Estos documentos se pueden encontrar mediante estos vínculos que están incluidos en el paper que está a vuestra disposición. Esta referencia evita también la reiteración de largos procesos de definición de criterios y parámetros que pueden carecer de amplios consensos o haber sido elaborados con metodologías de investigación y definición inadecuadas y poner en riesgo como consecuencia el efectivo cumplimiento de su aplicación. Es también muy importante que las leyes, reglamentos o términos de referencia a aplicar tengan presente no solo las realidades específicas de una localidad o zona, sino que salvaguarden los requisitos de turistas, trabajo internacional o migrantes en temas relativos a la arquitectura para todo y por tanto de inclusión, integración y oportunidades para todas las personas. Tenemos entonces en el proceso de aplicación un primer punto clave: generar convenios estratégicos de compromiso colectivo hacia la generación y aplicación de la legislación, normalización técnica, reglamentaciones y ordenanzas de edificación de vivienda, con el objetivo de facilitar el pasaje del derecho escrito al ejercicio efectivo de ese derecho, como planteaba Javier García Milá, el arquitecto catalán, en 1990. Y en ese ejemplo de buena práctica en Uruguay, enfocamos el convenio estratégico tripartito que facilitó la puesta en práctica de los requisitos pautados. Estableció como punto de partida el acuerdo sobre el objetivo colectivo
adoptado por las autoridades gubernamentales, con participación de la Intendencia de Montevideo, que regula las ordenanzas de edificación. El aporte en el proceso de generación de criterios y parámetros de accesibilidad y su aplicación local, asumido por UNIT, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, miembro de ISO, y el compromiso profesional y ético de los profesionales de arquitectura agremiados en SAU, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, miembro de UIA. Integración por resolución 5189 de 2003, que sumó también la participación de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, que viabilizó la generación y aplicación efectiva de las disposiciones sobre proyectos y construcción de viviendas y otros destinos, que se concretó a partir de 2009, se revisó por primera vez en 2014 y cuenta ya con una nueva y reciente revisión de 2002, mediante resolución 868. Un segundo punto, ya más específico, considera prever situaciones diferenciales excepcionales para casos de personas con discapacidades que requieran adaptaciones personalizadas muy específicas que no se enmarquen en la normativa vigente. Estamos hablando de la adaptación funcional personalizada. Esto para casos en los que sea necesario realizar adaptaciones funcionales en una unidad de vivienda o en un sector de trabajo particular a efectos de posibilitar su utilización por parte de su propietario o de su usuario habitual, que, sin ajustarse estrictamente a los criterios y requisitos establecidos, contemplen necesidades muy específicas. Esto es aplicable cuando se justifique técnicamente que son las adaptaciones funcionales que el usuario habitual requiera en su caso particular, las que deberán ser totalmente reversibles. Esta autorización puede viabilizar, por ejemplo, la gestión de préstamos para la financiación de tales adaptaciones funcionales cuando estos requieran que se ajusten a la normativa vigente. No aplica de ninguna manera para justificar adaptaciones o previsiones de convertibilidad de tipo general en conjuntos de viviendas u oficinas, ni en edificios comerciales, tanto en remodelaciones como en obra nueva, ya sea en áreas comunes o en áreas previstas para uso privado. El universo de realidades personales y a lo largo de cada vida individual puede quedar excepcionalmente no contemplado en casos específicos particularmente complejos, por lo que es necesario establecer mecanismos que posibiliten el acceso financiero y reglamentario a una necesaria adaptación funcional personalizada, que sea justificada, como fue planteado, por ejemplo, en España y se ha instrumentado ahora en Uruguay. Un tercer punto, nuevamente de tipo general, considera extender la aplicación de previsiones de adaptación de viviendas con criterio universalista. Este concepto es la convertibilidad y su aplicación como cualidad integrada, que extiende la cualidad de diseño con ese criterio. Está basada en mínimas adaptaciones previstas en el proyecto original que posibilitan la obtención de itinerarios o locales de la edificación con accesibilidad en todo el programa de proyecto de vivienda. En Uruguay aplican conjuntos de 4 o más unidades de vivienda. La construcción de viviendas accesibles y asequibles debe considerar no solo las realidades personales instantáneas de un usuario que la edifique o que la adquiera, sino también de aquellas realidades a lo largo de cada vida individual, no solo de ese usuario, sino también de quienes puedan sucederlo en el uso de esa vivienda. Para esta realidad, como objetivo de la arquitectura para todos, no basta con la definición de porcentajes de viviendas accesibles o que cumplan con determinados criterios y parámetros que abarquen los diferentes niveles de accesibilidad que son definidos o caracterizados en algunos países. La convertibilidad también exime de la necesidad de gestionar permisos de construcción para la realización de tales adaptaciones que queden genéricamente autorizados en el permiso de construcción original.
Finalmente, si bien las realidades económicas, sociales, geográficas, étnicas, físicas, etc., son muy variables y de contenido amplio, así como la diversidad de situaciones de discapacidad de las personas a lo largo de sus vidas, esto no impide una necesaria gestión de consensos en la definición de criterios y parámetros para que la arquitectura para todos sea auténticamente una arquitectura para todos, aplicando un criterio universalista. Como dato resultante, contamos con la norma técnica ISO 21542 de 2011, hoy revisada como norma ISO 21542 de 2021 y abierta a futuras revisiones. Muchas gracias.